Ya estamos en la recta final de esta edición de Sin Censura con Vicente Serrano, pero como todos los viernes, déjeme enlazarme con el profesor, el doctor Jesús López Almejo, tu profe de RI, el profesor Jesús López Almejo, quien también forma parte de esta familia Sin Censura. Querido Jesús, querido doctor, ¿cómo impacta la ayuda que Estados Unidos acaba de aprobar de 33 mil millones de dólares para Ucrania? Y cómo también, qué impacto tiene que Rusia haya cortado el gas a Polonia y a Bulgaria. ¿Cómo responde Europa ante esto? Te saludamos con mucho gusto, doctor. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal, Vicente? Amigos de Sin Censura, les saludo desde Toledo, España, ya listos como cada viernes para darle al análisis. Y sí, Vicente, como preguntas, la cosa nuevamente entre Rusia y los países de la Unión Europea se puso complicada, porque por un lado, Rusia ya cumplió lo que prometió. Esa promesa era que si los países europeos y de la OTAN, es decir, los de la Unión Europea y los de la OTAN, que le han sancionado, que lo han bloqueado, que lo han estado literal fustigando en torno al tema de Ucrania y que no le dieron la oportunidad de negociar, pues ahora dicen que Vladimir Putin les está chantajeando con el tema de, pues ahora sí que de los hidrocarburos. Y en ese contexto, Polonia y Bulgaria acaban de ser los primeros a los cuales les cumplió la promesa. Siguen en la lista tal vez Alemania, Italia, Austria y bueno, si nos vamos más lejos, los países bálticos y Finlandia. Fíjate, Vicente, en el caso por ejemplo de Finlandia, que tiene en este momento menos 1 grado centígrado, dice que no van a pagar en rublos y que Rusia le haga como quiera. Y bueno, en el caso de Bulgaria ya le hizo como quiso, y lo que le hizo como quiso por no pagarles en rublos es cortarle la llave desde el 27 de abril. La reacción de la Unión Europea en la voz de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue que estaba tratando de chantajearles, pero en la voz de Jens Stoltenberg, el secretario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN, que también han estado mandando armas muy activamente a Ucrania, pues ¿sabes qué es lo que dicen? Que se está preparando para un conflicto de larga data, es decir, lo están poniendo un tanto al revés. Ahora, ¿qué va a pasar con todos estos países que se nieguen? Se habla de que por lo menos 4 países por debajo del agua ya están comprándole, digamos, en rublos, que fue la condición de Vladimir Putin para los países hostiles. Entonces ya están comprándole. Y acá lo que se vislumbra es que se rompa la acción unitaria colectiva de los miembros de la OTAN y de la Unión Europea, porque parte de lo que los Estados Unidos había estado impulsando a través de Anthony Blinken y a través también de Joe Sleepy Biden era justamente que ningún país en lo individual por sí solo negociara nada con Rusia que pudiera servirle a Rusia de palanca para potenciar lo que estaban haciendo en Ucrania. Lo cierto es que la realidad los rebasa, empezaron a hacer cosas surreales, y por cosas surreales me refiero a que no quisieron negociar nada, no quisieron darle garantías jurídicas de la neutralidad ucraniana a Rusia, y entonces, pues en una posición de vulnerabilidad y de sensibilidad, pues prácticamente van en desventajas. Rusia lo único que tiene que hacer es cerrarle la llave a 3-4 países de la Unión Europea, y con eso los pondría de rodillas, porque mira, en lo que va de la guerra hasta la fecha, ya ha vendido 63 mil millones de dólares en petróleo, carbón y gas. Entonces para Rusia el hecho de que Bulgaria o el hecho de que Polonia no le compren en este momento, porque ya le cerró, literal le cerró el gas, pues no le representa gran cosa, pero para ellos, por ejemplo para Polonia, representa entre el 68 y el 78% de todo el gas que consumen, y en el caso de Bulgaria hasta el 94%. Entonces sí se ven en un problema bastante importante. Si luego viene Finlandia, si luego vienen los países bálticos, y si posteriormente se suma Rumania y Grecia a la lista de países que siendo sancionadores también sean sancionados por Rusia,
la Unión Europea estará en un dilema muy importante, porque el otro en la lista sería Alemania, o aceptar que abiertamente va a seguirle comprando gas a Rusia en rublos y fortalecer la moneda rusa y seguir financiando las operaciones de Rusia en Ucrania, o por otro lado van a tener que sentarse a negociar cuando las poblaciones europeas salgan a manifestarse porque se les encarezca la vida. Ahora, con respecto a la segunda pregunta que me haces, Vicente, de qué significa esto de que Estados Unidos haya aprobado un incremento muy importante de ayuda para Ucrania. Recordemos que apenas hace un par de meses el Congreso de Estados Unidos le aprobó a Joe Biden 13.600 millones de dólares para Ucrania, para ayuda militar, ayuda de inteligencia, ciberseguridad y bueno, también se supone que para equilibrar su economía. Joe Biden había pedido 12.000 millones de dólares y el Congreso le aprobó casi 14.000. Y ahora en este momento Joe Biden lanza otra iniciativa, pide 33.000 millones de dólares para Ucrania. Se los venden, se los dan, se los otorgan, se los aprueban además 417 congresistas contra 8. Y dicen que de esos 20.000 millones van a irse directamente a fortalecer a las Fuerzas Armadas ucranianas. ¿Cuál es la lectura, querido Vicente? En términos geopolíticos, pero también en perspectiva comparada, empiezo por la perspectiva comparada en un proceso histórico. Ya hizo eso Estados Unidos con Saddam Hussein en 1980 en la guerra en contra de Irán. Financiaron a las tropas iraquíes para hacerle la guerra a Irán. Y también ya hicieron esto con los mujahidines en el año del 79 para combatir justamente al ejército soviético de aquella época. Los desgastaron durante 10 años. Afganistán quedó desangrado, quedó de rodillas. El ejército rojo en aquel momento, el ejército de la Unión Soviética, tuvo que salir también de Afganistán. Estados Unidos le metió muchísimo dinero, pero también le metió armas, le metió logística, inteligencia, etcétera, y terminaron muy mal tanto la Unión Soviética como Afganistán. En este momento Estados Unidos está aplicando la misma fórmula, no de una guerra abierta como fue en Siria o como fue en Libia, pero sí una guerra de desgaste como ocurrió entre Irán e Irak en la primera guerra del Golfo que se da entre 1980 y 1988, y también entre Afganistán y la Unión Soviética, en donde, bueno, prácticamente durante 10 años, entre el 79 y el 89, se desangraron con el apoyo que Estados Unidos les estuvo brindando. Sergei Lavrov reaccionó desde Moscú y dijo que Estados Unidos estaba cada vez más cerca de un conflicto con Rusia y estaban haciendo todo lo posible por mermar a Rusia, entonces que no les sorprendiera una reacción virulenta por parte de Rusia, a lo que Joe Biden dijo que ellos no se iban a quedar sin hacer nada, es decir, que no iban a atestiguar cómo lentamente Rusia agredía a Ucrania y ellos sin hacer nada, cuando en realidad lo que han hecho es estar aumentando sus gastos económicos, más bien sus ingresos económicos, porque habían presionado a los países europeos a aumentar su gasto en armamento. Y bueno, Vicente, otra cosa importante de Estados Unidos es que acaban de aprobar también en el Congreso de Estados Unidos que Rusia, además de que ha sido, digamos, requisitada, ha sido víctima de unas pesquisas importantes, pues de que Estados Unidos pueda quedarse con eso que le habían congelado a Rusia, con esos activos, yates, apartamentos, cuentas de banco, o sea, Vicente, piratería pura y dura. Con lo que esto es inédito también, es nuevo en el sentido de que le están incautando a otro país algo que normalmente se congelaba y a ese país se le regresaba. Pero ahora la propuesta es, y también el fiscal general de Estados Unidos pidió poderes especiales para ello, la propuesta es que les incautas yates, apartamentos de lujo, cuentas bancarias y otras propiedades rusas que pueda Estados Unidos confiscar, venderlas y utilizar ese dinero para financiar a Ucrania. Una especie como de doble humillación que me parece que raya más allá de la provocación. Pues Vicente, querido, amigos de Sin Censura, Ceci, don David, Vicente, pues hasta aquí sería mi análisis en este momento. Y como les digo, les saludo desde la ciudad de Toledo, España, en donde pues se siente también el ambiente tenso, porque hemos visto bastantes banderas colgadas en las casas, en Madrid, en algunas ciudades de España, en apoyo a Ucrania, incluso en las plazas públicas, pero suponemos que es el contexto pues que le está tocando vivir a Europa, en donde además se están disparando los precios de los energéticos, y esto a la postre va a traer
otro incremento en la luz, otro incremento también en las gasolinas, y esto se va a resentir también en el consumo de alimentos, es decir, la subida en el precio de los alimentos va a sacudir en muy poco tiempo a las sociedades europeas. Vicente, hasta aquí mi análisis. Querido Jesús, querido profe, querido doctor Jesús López Almejo, te pedimos también que te mantengas desde allá, desde Toledo, España, al pendiente de la conversación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden, y juntos, aquí en Sin Censura, analizaremos, te estaremos molestando para que nos des tu análisis, tus opiniones sobre ese encuentro. Agradecido por este análisis que haces desde Toledo, España, tu profe de RI. Recuerde de suscribirse a su canal, al canal del profe Jesús López Almejo en YouTube. Tu profe de RI, recuerde que Relaciones Internacionales se abrevia así, RI. RI quiere decir Relaciones Internacionales.